Vamos a realizar unos ejemplos del producto notable de la suma por la diferencia de dos cantidades. Es el producto de dos binomios. El primer binomio es x más y, el segundo binomio es x menos y. Lo único que cambian esos dos binomios es que el primero es una suma y el segundo es una diferencia, una resta. Sus primeros términos son iguales, los segundos son iguales. Cambia únicamente en que el primero es una suma y el segundo es una resta. Esos elementos se deben de tener en cuenta para este producto notable. Ya habíamos visto que para multiplicar dos binomios aplicamos propiedad distributiva. El primer término del primer binomio se multiplica por cada uno de los términos del segundo binomio y el segundo término del primer binomio se multiplica por cada uno de los términos del segundo binomio. Al realizar estos productos nos va a quedar x por x, como tienen igual base, dejamos la misma base que es x, sumamos los exponentes, 1 más 1 da 2. Ahora, x por menos y, más por menos da menos, y x por y da xy. Tomamos el segundo elemento del primer binomio que es y lo multiplicamos por x. Y por x, más por más, da más. Y y por x es yx o xy. Recuerden que lo ordenamos alfabéticamente. Seguimos. Segundo término por el segundo término del segundo binomio. Entonces, más por menos da menos. Y y por y, ya y al cuadrado. Igual base, se suman los exponentes. ¿Qué viene ahora? Simplificar términos semejantes. El segundo término y el tercero son términos semejantes porque son la misma letra con igual exponente. Es xy y xy. Uno es negativo, el otro es positivo, por eso se cancelan. Y al cancelarlos únicamente nos va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado. Ejemplo número 2. El primer binomio es m más 4, el segundo tiene que ser m menos 4, porque es la suma por la diferencia de las mismas cantidades, ¿sí? Primer término de cada binomio es m, segundo término de cada binomio es 4. Uno es una suma y el otro es una diferencia. Aplicando propiedad distributiva, m por m igual base, se suman los exponentes, nos da m al cuadrado. Ahora, m por menos 4 más por menos da menos y 4 por m da 4m. Ahora el segundo término del primer binomio por la m. 4 por m da 4m positivo. ¿Por qué positivo? Porque el 4 es positivo, la m es positivo, más por más da más. Luego, el 4 se multiplica por el menos 4, más por menos da menos, 4 por 4 da 16. Hay términos semejantes, menos 4m más 4m. Ambos son términos semejantes porque tienen la misma parte literal que es la m y el exponente es igual, m a la 1. Y tengo 4m y le quito 4m, se cancelan y por lo tanto me da m al cuadrado menos 16. Tercer ejercicio, tengo n más 5, pues el binomio siguiente debe ser n menos 5, porque deben de tener los mismos términos, pero cambia la operación. Aquí es una suma y aquí debe ser una resta. Aplicando propiedad distributiva n por n igual base que es n, sumamos los exponentes, 1 más 1 da 2. Ahora n por menos 5 más por menos da menos, 5 por n da 5n. Este segundo término del primer binomio por esta n, más por más da más, y 5 por n da 5n. Y ahora el 5 positivo por el menos 5, más por menos da menos, ¿sí? Y 5 por 5 nos da 25. Esos dos términos son semejantes y son opuestos. 5n menos 5n se cancelan. Nos queda entonces n al cuadrado menos 25. Cuarto ejemplo. Tengo el primer binomio que es a al cuadrado más 3b. Pues el siguiente binomio es a al cuadrado menos 3b. Entonces, propiedad distributiva, al cuadrado por al cuadrado. Entonces, más por más da más. Tienen igual base que es la a. Sumamos los exponentes. 2 más 2 da 4. Por eso da a elevado a la 4. Ahora este primer término, que es al cuadrado por el segundo término del segundo binomio, que es menos 3b. Más por menos da menos. Y al cuadrado por 3b da 3. Primero la parte numérica, el coeficiente. Luego ordenamos las letras al cuadrado por b. Tomamos el segundo término del primer binomio que es 3b y lo multiplicamos por el primer término del segundo binomio que es al cuadrado. Más por más me da más. 3, aquí el coeficiente es 1, 3 por 1 da 3. Y b por al cuadrado, pues coloco primero el al cuadrado y lo multiplico por b.
Luego este segundo término por este segundo término, más por menos me da menos, 3 por 3 me da 9, y b por b tienen igual base que es la b, sumo los exponentes, 1 más 1 me da 2. Y aquí nuevamente nos encontramos que estos dos términos, el segundo y el tercero, se cancelan, porque son opuestos, son términos semejantes. Ambos tienen la misma parte literal que es a al cuadrado por b, y uno tiene coeficiente menos 3, el otro tiene coeficiente más 3, se cancela. Por lo tanto queda a a la 4 menos b al cuadrado. Último ejercicio. Tenemos acá, el primer binomio es x elevado a la m más un medio por x elevado a la m menos un medio. La suma por la diferencia de las mismas dos cantidades. Entonces, aplicando propiedad distributiva, x a la m por x a la m. Recuerden, se deja la misma base que es x, sumo los exponentes. M más m. M más m son 2 veces m. Entonces me queda x elevado a la 2m. Ahora este primer término por el segundo de acá. Más por menos me da menos. Y x a la m por un medio, pues da un medio de x a la m. Cogemos el segundo término, que es un medio, lo multiplico por el primer término del segundo binomio, que es x a la m, pues me queda más por más da más un medio de por x a la m. Ahora, el segundo término del primer binomio con el segundo término del segundo binomio. Primero los signos, más por menos da menos, un medio por un medio. Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace de frente, una por una da una, 2 por 2 da 4. Nuevamente aquí nos encontramos que tanto el segundo como el tercero son términos semejantes, pero son opuestos, porque son la misma expresión, pero una negativa y la otra es positiva, entonces se cancelan. Y nos va a quedar x elevado a la 2m menos un cuarto. Si nos damos cuenta, podemos simplificar y evitar hacer todo este procedimiento. ¿Por qué lo podemos evitar? Por eso es un producto notable, para evitar todo este procedimiento, para evitar pasos. Si nos damos cuenta, es siempre la misma regla que consiste en coja el primer término y lo eleva al cuadrado. ¿Sí? El primer término no importa de cuál binomio porque es el mismo. X y X es el mismo, elevelo al cuadrado. Y siempre va a dar una resta, una diferencia. ¿De quién? El segundo término al cuadrado es pues el y, que es el segundo término de cada binomio, lo elevo al cuadrado. Entonces cuando yo multiplico el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades es una diferencia de cuadrados, Escoger el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Recordemos que no importa cuál es el primer término, de qué binomio, porque es el mismo. ¿Y cuál es el segundo término? ¿De qué binomio? No importa porque es el mismo, es y. Si aquí también omitimos todos estos pasos, nos damos cuenta que el primer término es m, lo elevo al cuadrado, queda m elevado al cuadrado. Y el segundo término lo elevo al cuadrado. Es como si yo multiplicara solamente m por m al cuadrado y 4 por 4, 16, y siempre va a ser una resta. Y omitimos todo este procedimiento. Aquí también podemos omitir este procedimiento y queda n por n al cuadrado y 5 por 5, 25. ¿Sí? Es la diferencia de cuadrados. Escoger el primer término y elevarlo al cuadrado. Escoger el segundo término y elevarlo al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Aquí lo mismo, vamos a omitir todo este procedimiento. Y escoja el primer término que es al cuadrado y lo eleva al cuadrado. Si yo tengo al cuadrado y lo elevo al cuadrado, recuerden que multiplicamos los exponentes, 2 por 2 da 4. Por eso da a elevado a 4. Y tengo 3b y lo elevo al cuadrado, es 3 al cuadrado, que es 9, y b al cuadrado, que es b a la 2. ¿Sí? Y aquí también podemos omitir todo este procedimiento y escoja el primer término, elévalo al cuadrado. Si yo tengo x a la m y lo elevo al cuadrado, multiplicaría m por 2 y me da 2m. Entonces x elevado a la 2m. Menos el segundo término elevado al cuadrado. Es 1 elevado al cuadrado, es 1 por 1, 1. Y 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, que da 4. Y podemos omitir todos estos procedimientos. Estos no son necesarios hacerlos. No es necesario. Yo quiero que ustedes lleguen de acá a acá de una vez. ¿Listo? Muchas gracias. Que estén muy bien.